El modelado matemático de la atmósfera se refiere a la determinación de las propiedades del aire, como pueden ser la temperatura, la presión y la densidad, en el cual una aeronave opera. El objetivo de este video es principalmente darles a conocer las fórmulas que se pueden utilizar para calcular dichas propiedades y no tengan que andar leyendo los datos de gráficas o tablas, como usualmente nos piden hacerlo en las aulas. Al final les compartiré una función o dos para calcular algunas propiedades del aire en un enlace, o bien pueden crearlas ustedes mismos al seguir los pasos de este video. Comenzaremos con el modelado de la temperatura ambiente atmosférica, la cual puede ser aproximada fácilmente a través de una función lineal como se muestra. Esta función tiene como valores iniciales una temperatura sub cero, que viene siendo una temperatura de referencia, y también H0, que es la altitud de referencia. Por tanto, tenemos aquí una función que nos sirve para calcular la temperatura en función de una variable, la altitud h. Si tomamos las condiciones de referencia como las condiciones a nivel medio del mar, entonces tendremos que h0 es igual a 0. Por tanto, podemos reacomodar la ecuación lineal como se muestra, en donde la relación de A entre T0 la renombraremos con la letra kappa, y será la constante que nos dice la forma en la cual cambia la temperatura con respecto a la altitud. Veamos ahora qué sucede con la presión y densidad atmosféricas. Las ecuaciones que utilizaremos solo abarcan a la troposfera, por lo tanto, son válidas para altitudes menores de 11 kilómetros o más o menos 36.000 pies. Ambas propiedades pueden ser aproximadas también en función de la altitud, utilizando las siguientes fórmulas. Pero veamos cómo se llega a ellas. Escribí mal, prof. Bueno, sobrepongamos la palabra correcta. Para mostrar estas ecuaciones, primero dividamos a la ecuación del equilibrio hidrostático entre la relación de los gases ideales. Después, podemos reducir a 1 los términos semejantes, obteniendo la expresión mostrada. Si nosotros tomamos a la ecuación de la temperatura ambiente y la derivamos con respecto a la altitud, obtenemos a la constante A. Si despejamos para la diferencial de h y el resultado lo sustituimos en la relación anterior, obtenemos la ecuación diferencial mostrada, la cual es fácil de integrar utilizando las condiciones iniciales como los valores de referencia de la atmósfera estándar. Al utilizar las propiedades de los logaritmos podemos llegar a la relación mostrada. Si ahora ocupamos de nuevo a nuestra función lineal de la temperatura en función de la altitud, llegamos a la siguiente ecuación, de la cual la potencia la renombraré con la letra beta. Entonces podemos simplificar el resultado como sigue. Si evaluamos a beta con las condiciones de un día estándar, llegamos a la potencia escrita en la ecuación, que nos dice cómo cambia la presión con respecto a la altitud. Para la densidad, podemos despejarla de la ecuación de los gases ideales, y podemos sustituir las expresiones que tenemos para la presión y para la temperatura, lo que hará que lleguemos a la ecuación que nos dice cómo varía la densidad en función de la altitud dentro de la troposfera. En fin, veamos una implementación rápida de estas ecuaciones utilizando MATLAB. En el Live Script tengo apuntada la información que teníamos anteriormente. Para este cálculo utilizaré las condiciones de referencia en el sistema internacional para encontrar, en primer lugar, a la temperatura a una altitud de 1 kilómetro. El resultado está en Kelvin. Para la presión y la densidad haremos algo similar, utilizando los valores de las condiciones ISA para encontrar la presión a 1 kilómetro de altitud. En esta ocasión el resultado estará en kilopascales. Para la densidad utilizaremos la fórmula encontrada con la densidad de referencia a altitud de 0 metros y el resultado estará en kilogramos por cada metro cúbico. Existen otras propiedades que podemos calcular a través de fórmulas empíricas, como lo es la viscosidad dinámica, regida por la expresión mostrada.
Aquí requerimos tener la temperatura solamente, y el resultado es el que se muestra, y tiene unidades de Newton por segundo sobre metro cuadrado. Al tener este valor y dividirlo entre la densidad, obtenemos a la viscosidad cinemática. Así que también podemos aprovechar estos valores para calcularla. El resultado tiene unidades de 1 sobre metro cuadrado por segundo. Por último, podemos calcular la velocidad del sonido a esa altitud, al conocer también a la temperatura atmosférica. Van a existir ocasiones en las que se va a necesitar que calculen estas condiciones para diferentes altitudes de vuelo, así que por ello les comparto la siguiente función que les permitirá calcular esas propiedades al ingresar la altitud y el sistema de unidades que deseen ocupar, ya sea el sistema internacional o el inglés. La función regresa a una variable estructurada y para operar los valores en ella se utiliza la operación punto. Por ejemplo, muestro cómo sería para la temperatura. La función está compuesta de la siguiente forma. La salida es la variable mdl y las entradas de la función son h, la altitud, y cis, que deberá ser 1 para el sistema internacional o un 0 para el sistema inglés. En función a ello serán los valores de referencia utilizados, y eso se realiza en el bloque switch mostrado, en donde el caso 1 es para el sistema internacional y el caso 0 es para las constantes en el sistema inglés. Las demás secciones de la función son solamente la adición de las fórmulas del LiveScript, con excepción de la viscosidad dinámica. En ella tenemos dos expresiones diferentes para cada sistema de unidades, y se elige la expresión utilizando el condicional if, para evaluar en qué sistema nos encontramos. En comentarios coloco las unidades de los resultados para cada ecuación, para que se tenga una idea de lo que se está obteniendo en esta función. El uso de la función pues ya es relativamente sencillo, solo hay que poner una altitud y el sistema de unidades deseado. 40.000 pies no lo puedo utilizar porque si no ya no estaríamos dentro de la troposfera, así que hay que bajar la altitud. En fin, se muestran los diferentes resultados cuando cambiamos la altitud y el sistema de coordenadas. Este video no sería de la atmósfera estándar si no mostráramos cómo se comportan las diferentes propiedades a lo largo de las capas de la atmósfera. Así que podríamos llegar a querer graficar esto. Y para hacerlo, les dejaré una función adicional que nos permitirá ver cómo se comporta la temperatura atmosférica en relación con la altitud. También dejaré la gráfica de la presión contra la altitud y la densidad contra la altitud. Todo esto será posible al utilizar a la función llamada atmplot, la cual pide de entrada el nombre de lo que quieren graficar. Para determinar ello, se utilizó un condicional if, y se compara la entrada utilizando la función strcmpi, que hace referencia a Stream Comparison, que es comparar cadenas de caracteres. Esto me permite pues comparar las cadenas de caracteres, pero sin importar si la letra que metamos nosotros sea una mayúscula o una minúscula. Las gráficas estarán en el sistema inglés, por lo tanto utilizo las constantes de referencia mostradas. Para cada etapa de la atmósfera se crea un vector h, que será utilizado para calcular las propiedades de interés, y las funciones var servirán para guardar los resultados, por lo que las inicializo con ceros. Utilizo la función switch para determinar qué se graficará al comparar a la variable a con cada caso. Dentro de cada caso, tendremos las ecuaciones que nos permiten determinar los valores de las propiedades durante las diferentes capas de la atmósfera. Aquí lo que utilizo son las relaciones de temperatura, pero para las demás gráficas serán las relaciones de presión y densidad, respectivamente. Después se pueden graficar los resultados. Sin embargo, para las regiones de temperatura constante tengo que agregar un vector de unos que multiplica el resultado para poder graficar el comportamiento. Por último, esta sección de texto me servirá para poder mostrar en dónde está cada fase de la atmósfera en la gráfica. Para las demás gráficas se realiza lo mismo. Se ocupa la relación correspondiente, se modifica un poco la región de la gráfica y se actualizan las posiciones de los textos. Aunque nos podemos ahorrar líneas si dejamos esto para el final, y definimos una variable que se actualice según el caso en el que nos encontremos. Las ecuaciones utilizadas para cada capa de la atmósfera
Las pueden encontrar en muchos lados de internet. Todas ellas provienen del documento US Standard Atmosphere 1976. Bueno, para terminar, les muestro el resultado al que se llega. Ustedes pueden modificar estas gráficas para poder ver secciones que sean de su interés, o bien ponerlas en otro sistema de unidades. Y también podrían agregar a la otra función el cálculo de las propiedades más allá de solo la troposfera. En particular, agregué la siguiente sección de la atmósfera, así que ya no están limitados a 11 kilómetros. En fin, espero que el video y las funciones les sean de ayuda. Se agradece mucho si dejan un comentario o un like. Por cierto, las funciones utilizadas en este video están disponibles para su descarga en el link de la descripción. Hasta pronto.